Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los riborreguladores, que son un sistema pues un poco nuevos en lo que te permite hacer un análisis rápido de algún tipo de proteína de interés o la presencia de un organismo en específico. De manera general, nosotros podemos crear uno de estos sistemas basándonos en la presencia del RNA. En este caso, hasta cierto punto, aquel proceso de fragmento en el cual las fracciones de intrones ya fueron eliminados. Y de esta manera tenemos una secuencia completa de un marco abierto de lectura. Es entonces que estos marcadores, por así llamarlos, con base a RNA, surgen como un sistema reportero, en el cual, como les mencioné, te puede decir o estimar la presencia de una proteína, como lo tenemos en este ejemplo de acá, o inclusive te pueden sondear la presencia de algún bacteriófago, un adenovirus o un virus de cualquier tipo. En esencia, pues gran parte de esto pues, puede ser más cómodo emplear un sondeo de virus que contengan RNA en su estructura. De no ser así, se tendría que incluir un paso totalmente en el cual tú puedas obtener el RNA a través de las secuencias de DNA que tienen algunos virus. De manera muy general, aquí podemos esquematizar a modo de ejemplo cómo es que funcionan estos sistemas. Podemos ver del lado izquierdo que tenemos la construcción del riborregulador. El riborregulador es también llamado RNA switch o toad hold en cierto sistema en el cual pues el bioregulador fue descubierto de manera no muy antigua, de los años 70, como anteriormente hemos visto algunos ejemplos, sino que esa tecnología es relativamente nueva, dada por Green y colaboradores en el 2014. Ellos lo que hicieron fue modificar hasta cierto punto un bioregulador ya existente e hicieron algo que fue absolutamente revolucionario. A cierto modo muy grosso de lo que compone un riborregulador, es primero una secuencia de apoyo. Aquí le vamos a llamar secuencia de apoyo, o algunos lugares lo van a decir como secuencia target o tiger, como algún tipo de disparador, y lo podemos ver en esta fracción gris. Esta fracción gris a cierto punto es el que va a reaccionar con nuestra muestra de RNA. ¿Okay? Esta es la fracción que va a tener, como lo vemos aquí en imagen de abajo, va a tener esa hibridación con su secuencia problema, que viene representado en este esquema. Posteriormente, este sistema RNA switch tiene una conformación de doble estructura, es decir, tiene un doblez. Este doblez le permite hasta cierto punto mantenerse estable. Esa estabilidad pues, es muy importante para esta estructura. Ahora, podemos ver aquí arriba que después de la secuencia de apoyo, vemos una secuencia en azul llamada RBS. RBS no es más que la base de anclaje del ribosoma. Una vez que se ve la base de anclaje del ribosoma, que es donde se va a meter la molécula ribosoma para poder sintetizar todo lo que esté posteriormente corriente abajo de ella. Y podemos observar aquí un codón, el famoso codón de inicio ATG. Si ustedes recuerdan sus clases de biología molecular, el RNA ribosoma necesita para comenzar a copiar su sistema un codón de inicio y este codón de inicio tiene que estar formulado. Pues entonces este es el codón que le dice al ribosoma que se va a anclar en esta fracción de secuencia cis, le va a decir dónde va a empezar a leer una posterior síntesis de una proteína reportera. Después de esta secuencia del codón de inicio, tenemos otra secuencia de gris. Esta parte gris tiene que hibridar con la secuencia de apoyo para darle esta estructura doble.
Además, esta parte gris también la vemos corriente abajo del codón de inicio o corriente abajo de la secuencia de anclaje del ribosoma. Estas partes también deben de ser sintetizadas de tal manera que le den esta estructura o este loop, que se le llama también en este rubro de la biología molecular. Y después de esta secuencia, que es prácticamente un espejo de lo que vemos aquí en la secuencia de apoyo, va a venir una secuencia linker. Esa secuencia linker lo que me hace es que me permite separar la secuencia que tenemos aquí y que toda esta que no he hibridado no hibride de esta manera y se cierre el circuito. Porque si se cierra el circuito, pues realmente no vamos a poder llevar a cabo la función reportera de esta construcción. Después del linker, que no tiene nada que ver, es una secuencia que muchas veces ya está estandarizada por el mismo sistema que te puede llevar a comercializar ese tipo de productos. Y después del linker corriente abajo se encuentra el gen reportero. Aquí lo pongo en verde porque me gustaría representarlo como el GFP, que podría ser un gen y es uno de los genes reporteros más utilizados en estas estructuras. Puede haber otros genes reporteros, como por ejemplo el LACZ. El LACZ también puede servir como un sistema reportero, con la misma sapiencia que se utilizó en aquella clase que se explicó con los vectores PUC18 y PUC19. Entonces, aquí lo manejamos como GFP por su facilidad de fluorecer bajo luz ultravioleta. Entonces, la estructura está compuesta, como les decía, de una estructura de apoyo, la estructura de secuencia cis de reconocimiento del ribosoma, el codón de inicio para el ribosoma, una secuencia linker que no codifica nada, lo único que hace es separar la secuencia homóloga de la secuencia de apoyo y además separar la secuencia del gen reportero. Es decir, una vez que tu muestra o tu secuencia diana a la cual tú quieras perseguir para decir que está presente en un cultivo, una vez que este hibride va a tener hasta cierto punto una homología con la secuencia de apoyo. Entonces van a hibridar secuencia de apoyo AB, secuencia de la proteína que tú buscas en un cultivo, sería A asterisco, B asterisco. Este apoyo lo que va a hacer es que el RNA switch se relaje y se extienda en toda su expresión. Ahora, una vez que esto ya está extendido, entonces el ribosoma puede anclarse en su señal de anclaje, que es la azul, y posteriormente el codón de inicio, que aquí está en azul marino, va a poder leer todo lo que está aquí y esto que está en verde, pues vaya siendo el gen reportero, que es un marco abierto de lectura completo. Y de esta manera, si tu RNA switch encuentra la proteína para lo cual fue diseñada tu secuencia de apoyo para que hibridara, la forma de decirte este reportero que ahí está, tu gen de interés o tu virus de interés, por ejemplo, ahorita que está muy de moda esto del COVID y nos tienen en cuarentena, si tú buscaras al COVID, sacaras su RNA y diseñaras un sistema de estos, tú podrías decirle a una persona si es portador o no, porque el RNA del COVID hibridaría aquí, relajaría la estructura y de una manera colorimétrica me daría un positivo o un falso. Como por una incidencia de color. Aquí el color no lo puse en verde, sino morado, donde el positivo sería el morado, un cambio directo de color, o incoloro, en alguno de los casos, o amarillo según el color de los buffers que vayas a utilizar. Ahora, una vez que se diseña este sistema, pues entonces hay que hacer todo el método completo. Vas a partir de una muestra biológica, tomando en consideración este ejemplo del COVID. Una muestra de sangre, una muestra mucosa, etcétera. Entonces tú vas hasta cierto punto quitarle el RNA,
Si tú gustas exponenciar esta respuesta, entonces este RNA lo amplificas con una RNA polimerasa, tienes más muestras, por ende, tu positivo va a ser mucho más marcado. Puedes hacer una metodología directa, RNA directo o RNA amplificado, y lo pones en un papel filtro. Este papel filtro va a estar previamente bañado en algunas sustancias. ¿Cuáles serían la sustancia A y la sustancia B? En las sustancias estas, en estos apartados, tú vas a tener todo lo necesario para que el sistema funcione. Estamos hablando desde los buffers, estamos hablando inclusive del ribosoma, va a estar dentro de este papel filtro. Aquí vas a tener tu ribosoma, el buffer para que el ribosoma funcione y todos aquellos aditamentos que te van a permitir que esta amplificación se lleve a cabo. Y eso quiere decir que también tienes que meter DNTPs, por ejemplo. Entonces, una vez que ya tienes estos ingredientes, no se les olvide a cierto punto, pues poner el RNA switch. Entonces, el filtro absorbe estos elementos, se puede congelar a menos 86 grados centígrados y de esta manera utilizarlo cuando lo necesites. En el caso cuando lo necesitas, pues ya nos regresamos a esta parte y aquí lo único que harías es, bueno, si es una muestra biológica de sangre directa, pones la muestra de sangre. Si no es así, si tú tienes RNA amplificado, pues tendrías una gota de buffer, una gota de resuspensión, donde tú tuvieses este RNA, lo añades a ese papel filtro, dejas que se impregne y esperarías una respuesta colorimétrica, es decir, la presencia del gen reportero. Entonces, esta es la forma como en general se manejan estos riborreguladores. Bueno, ¿qué hay que ver para poder diseñar estos sistemas? Primero, que la estructura de este loop que se forma esté hasta cierto punto no muy relajado. ¿A qué me refiero? Que la estructura sea tan estable que no se rompa ese loop para que posteriormente cualquier otra muestra que tenga hasta 5 nucleótidos de afinidad con mi secuencia target me dé un falso positivo. Ese es primero. Tú tienes que buscar la estabilidad de la estructura doble, de ese famoso loop. Ahora, ¿cómo voy a saber la estabilidad? Porque para ello tienes que calcular el estado energético de todos los componentes que van a ser parte del RNA switch. En este caso me refiero a la secuencia de apoyo y el RNA diana, el RNA que yo voy a buscar. Esta interacción secuencia de apoyo RNA diana tiene que ser o tener un estado energético mayor que la interacción que existe entre la secuencia de apoyo y el RBS. Es decir, esta interacción debe de ser menor, estas también que tenemos aquí, energéticamente hablando deben de ser menor que la que tenemos acá abajo. Eso es un punto muy importante, porque así también buscas que esta estructura no se relaje por sí sola y además le dé preferencia a esta interacción que a estas que tenemos acá arriba. Bueno. Otra, la secuencia que tú vayas a usar de apoyo en ningún momento debe de mantener o tener el codón de paro. Es más, se espera que esa secuencia no tenga ni el codón de inicio ni el codón de paro. ¿Por qué? Porque esas secuencias, por la vecindad que tienen entre la estructura, podría hacer que el ribosoma, al momento de anclarse, pudiese confundirse entre estas señales. Digamos que aquí tenemos la secuencia de paro, el ribosoma podría, hasta cierto punto, por un tamaño, por su conformación estérica, podría confundir su función. Y mantener a toda costa similitudes estructurales, salvo por la sección de la secuencia de apoyo. Vamos de nuevo. Esta parte de aquí y aquí debe haber interacción, debe haber hibridación. Y aquí
y aquí debe haber hibridación. Generalmente estas hibridaciones no son tan largas, pueden ser hasta 4, 5, 6 nucleótidos. No debe ser tan grande. Sin embargo, pues esto debido a la diferencia energética que debe de existir y también esa diferencia energética le debe dar estabilidad. Entonces, aquí y aquí debe haber igualdad hasta cierto punto, pero esta fracción que queda libre es la que llamamos la secuencia de apoyo que no hibrida con nada. Entonces, debe de existir una estabilidad, como lo dice el último punto aquí, salvo por la secuencia de apoyo que no debe hibridar más que con su muestra problema. Entonces, esas son las recomendaciones que generalmente se piden cuando vamos a diseñar un RNA switch. Vamos a poner un ejemplo. Para este ejemplo, básicamente lo que vamos a hacer es tomar la misma secuencia que nosotros hicimos en la sesión pasada, cuando creamos el famoso CRISPR-Cas. En este caso yo tengo un marco abierto de lectura de un VGLA perteneciente a Penicillium con 1818 pares de bases. Okay. Lo primero que yo debo de considerar es que cuando yo saco la secuencia, aquí tenemos el codón de inicio y aquí tenemos el codón de paro. Bien cabe recordar que este sistema de RNA switch pues funciona con RNA. Entonces, sabiendo que yo tengo el codón de inicio y aquí el codón de paro, esta dirección, claro, estaba de 3', 5'. Y hay que ser muy específicos que el RNA mensajero siempre va a ir 5', 3'. Entonces, yo debo de buscar la secuencia complementaria para poderlo subir a un sistema. ¿Okay? Ahora, otra cosa muy importante. También les mencionaba que no puedes meter todo un marco abierto de lectura. ¿Por qué? Porque tú lo que buscas es encontrar una proteína que tú estés buscando en un cultivo porque quieres saber si lo está expresando o no dicho microorganismo, dicha célula animal, célula vegetal, inclusive un virus. Entonces, tú debes de buscar hasta cierto punto esas fracciones nucleotídicas que te permitan que dentro de la evolución de ese organismo no se pierda la actividad de mi switch. Por eso debes de buscar meter dentro del sistema de evaluación un dominio conservado, no una secuencia completa. Yo tengo la secuencia completa, pero antes que eso debo de buscar el dominio conservado de esta estructura. ¿Okay? Bueno, yo no dentro de este ejemplo no me voy a poner a buscarlo, ustedes ya saben cómo encontrarlo, yo simplemente voy al azar a seleccionar una fracción. Y esta fracción la voy a colorear de amarillo. Esto es lo primero que voy a hacer. Ahora, lo segundo es tomar esa secuencia en amarillo, que yo sé que va de dirección 3', 5', y voy a buscar su complementaria. Entonces copio aquí y el ejercicio que ya conocemos, que también hicimos la sesión pasada, que es reverse complement. Vamos a buscar esa fracción complementaria de la estructura para pasarla a mi dirección 5', 3'. Tenemos aquí, copiamos toda la secuencia, entonces ya tenemos hasta cierto punto esa parte que me hacía falta. Voy a ponerlo en lenguaje FASTA y era Penicillium VGLA 1818 pares de bases. Ok. Entonces yo ya tengo del fragmento que seleccioné su secuencia complementaria. Y así voy a tratar de encontrar esa parte dentro de un sistema de algoritmos que me va a permitir diseñar mi RNA switch. Bueno, cerramos esto, regresamos aquí, abro otra pestaña
Entonces yo voy a buscar un instrumento bioinformático. Por ser tan nuevo esa tecnología, no vamos a encontrar muchos tipos de software hasta el momento. En lo que grabamos este video no existen muchas opciones. Entonces vamos a buscar Toho Tools Domain Design. Y vamos a ver si encontramos algo que me permita, mira que yo me equivoqué, que me permita ver. Y podemos encontrar inclusive en el SBI un artículo, nos vamos a meter ahí primeramente, donde en este artículo nos dicen básicamente cómo diseñarlo. Entonces vamos a tratar de bajarlo o tener acceso a él, o no necesariamente, porque a mí de aquí simplemente me hace falta el link del sistema bioinformático que vamos a utilizar. Vamos a ir hasta abajo y vamos a irnos aquí. Esta es una de las formas más fáciles de llegar. Le damos clic acá y ustedes se van a dar cuenta, o algunos de ustedes ya van a estar familiarizados con el sistema iGEM. En el sistema iGEM fueron de las primeras instituciones o concursos, junto con Harvard, por supuesto, que le dieron uso a este sistema. Ya hay proyectos que se han metido a este sistema iGEM y les ha permitido generar ciertos switch. Ahora entonces le voy a decir yo quiero diseñar uno. Le damos clic aquí y ya una vez nos va a permitir entrar a esta parte de acá. Desgraciadamente, pues es uno de los instrumentos de los pocos que existe y además lo único malo de eso es que te tienes que dar de alta. Yo ya me di de alta de manera previa, entonces hace falta que ustedes se den de alta, es muy sencillo, simplemente te piden un ID, un password y un correo electrónico. ¿Ok? Yo ya me metí, hice ahí un truco de magia, ya me metí, ya estoy en el sistema, ya puse mi ID, puse mi clave y me va a salir esto. Lo primero que te dice es no olvides que estos signos o estas partes que tienen este signo en rojo son obligatorios. ¿Qué le voy a poner de nombre? BGLA. Ok. Y aquí voy a poner la secuencia del RNA que yo previamente seleccioné, suponiendo que ese sería un dominio conservado. Entonces voy a poner la parte complementaria que va de 5' a 3', porque el programa supone que la secuencia que tú vas a meter es RNA. Metemos la secuencia y aquí te da la opción de buscar si tienes un archivo con los datos y aquí vamos a meter las características que buscamos. Loop Sequence. Loop Sequence, te pones aquí y te va a dar una variedad de contenido. Loop Sequence lo que te pide hasta cierto punto es qué tipo de sistema de doble conexión como el que vimos acá es el que vas a utilizar. Y ese Loop Sequence pues es claramente el RDS. ¿Okay? Nos regresamos aquí y aquí te va a dar opciones de RDS más utilizados comercialmente. Yo en lo general me voy a ir por uno de los más usados, que es el J6100, que inclusive puede ser empleado en algunos microorganismos procariontes. Posteriormente está TriggerLeft. Aquí lo que me está diciendo es, bueno, tú ya me metiste a la secuencia, pero claramente que ese es tu dominio. Pero no esperes que yo considere todo el dominio completo. Dime qué parte del dominio tú esperas que yo analice. Si aquí en el dominio que nosotros metimos, si le hacemos una revisión, me va a decir que son 345 bases. Y aquí te está diciendo cuántas bases quieres que te analice. Es decir, de toda la secuencia que está aquí, ¿con cuánto quieres tú que yo me meta para hacer el análisis? Yo la verdad le voy a dejar 120 bases.
puedes poner las 345 adelante, pero vas a tener un montón más de datos. Inclusive es lo que tú quieres, pues, adelante. Yo lo voy a dejar en 120, es decir, basado en la secuencia de arriba, yo quiero que él analice mi RNA switch o me diseñe un RNA switch con 120 pares de bases que compongan a esta estructura de aquí arriba. Ahora, el dominio de TOHO. ¿Qué significa el dominio? Significa que, ¿qué es lo que yo quiero? Acuérdate que esta es la secuencia de apoyo, pero TOHO recuerda que es mucho más estructurado. ¿Ok? Entonces, el dominio TOHO tendría que indicar desde la secuencia de apoyo hasta aquellas secuencias que están en contacto con RBS, la que está en contacto entre RBS y el codón de inicio, y el que está entre el codón de inicio y el linker. Toda esta estructura es lo que te está pidiendo aquí. ¿Ok? Tú le vas a dar la dimensión que tú quieras, pero mínimo el programa te pide que sean 30. Lo vamos a dejar en 30 porque es por default. Tú le puedes aumentar, claro está. ¿Qué tanto le vas a aumentar? Pues debes de considerar que esta parte de aquí, que mucho tiene que ver con el componente de la estructura doble o el loop que se va a integrar, tiene mucho que ver cuántos van a interaccionar aquí. ¿Vale? Entonces yo lo voy a dejar como sea, así como default. Y ahora sí, el dominio máximo de apareamiento. Aquí me está diciendo que el mínimo son 5. ¿Con base a qué? ¿A qué se refiere aquí? Se refiere a esta sección, la sección de apoyo, la sección que no hibrida con nadie. Y esta sección no hibrida ni con el linker ni con el gen reportero, es decir, no se cierra en sí misma. Es la que queda para que interaccione en un inicio con mi secuencia problema, ¿ok? Entonces, según los que saben del tema, dicen que esta parte de la secuencia mínimo tiene que ser 20 pares de bases. Yo le voy a poner 25. No, mentira. Vamos a dejarlo en 20 porque 25 sería muy próximo al cierre del loop, es decir, los 30 que están aquí. Si yo le pongo 25 aquí, pues yo tendría que aumentar esta fracción, porque entonces la secuencia de reconocimiento sería, o el loop más bien sería prácticamente la secuencia de reconocimiento. ¿A qué temperatura quieres que trabaje? 37 grados centígrados. Esta es la temperatura ambiente ideal. ¿Por qué? Porque el proyecto de todo este sistema es que trabaje a temperatura ambiente. No tengas que ir a un laboratorio especializado a revelar tu resultado. Es decir, estas están diseñadas para hacerse pruebas de campo. Por ende, en este proceso de amplificación de RNA se requieren RNA polimerasas que trabajan a temperatura ambiente. Por ende, también lo vamos a dejar como está. La secuencia del promotor. ¿A qué promotor se refiere? Se refiere al promotor que le va a decir a este RBS que trabaje. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el promotor P7, que es por default preferido por gran parte de las bacterias. Si yo sé que voy a utilizar esto para una bacteria, pues le dejo el T7. Si no, aquí tengo un montón más de donde elegir. Promotores a granel. Voy a dejarlo en T7 y la secuencia linker. Yo les mencionaba que la secuencia linker casi siempre ya estaba prediseñada porque saben que esta funciona muy bien. Tú la puedes cambiar, sí, adelante, pero aquí ya te ponen por default una que a este sistema de Harvard ya le funciona de maravilla. Entonces, esta secuencia linker no es más que la secuencia roja que tenemos aquí. Es lo que separa esta parte gris de mi TOHO y aquí de mi gen reportero. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dejar también por default. Y otra cuestión, tú tienes la facción de ponerle un sitio de restricción. Si yo le pongo aquí, me va a decir todos los datos donde quieres que ponga el sitio de restricción. ¿Ok?
Entonces, ¿de qué me va a servir el sitio de restricción? Lo vamos a ver más adelante cuando tengamos los resultados, pero yo en verdad no le voy a poner un sitio de restricción. Sitio de restricción se lo vamos a poner cuando quiero que me diseñe el RNA switch. Ese RNA switch yo quiero usarlo y reusarlo n veces. Y de esa forma, para reusarlo n veces, pues yo tenía que cambiar el dominio. Para cambiar el dominio, entonces yo le pongo una enzima de restricción para cortar el que ya no me sirve y de esa manera también pegar el nuevo. Pero aquí no le vamos a poner nada. Todo lo que está aquí abajo son los resultados que me va a lanzar. A todo les recomiendo lo dejen como está, porque va a ser un análisis más completo. Una vez que ustedes ya terminaron de meter los datos, simplemente van a poner Submit. Le vamos a dar clic y va a decir, amigo, tu diseño está siendo elaborado, se va a llamar VGLA y solamente me metiste una secuencia. Si metes más de una secuencia, en esa parte donde metieron, pues vaya la redundancia, la secuencia, en el formato FASTA, pueden poner secuencia 1, 2, 3, 4. Entonces, como yo no puse secuencia FASTA, porque al final de cuentas yo nomás necesitaba un solo resultado, pues ya nomás me mando esto. Lo malo de este programa es que el resultado te lo va a mandar directamente a tu correo electrónico. No va a ser una estructura muy compleja. Además de eso, pues el resultado es prácticamente una hoja de Excel, pero es una hoja con unos datos muy valiosos. Y vamos a interpretarlos. Aquí ya tenemos los resultados, nos vamos a la hoja de Excel y tenemos esta estructura. Soy un poco burda, pero vamos a darle aquí espacio para poderla representar bien. Ok. Los resultados se dividen por fracciones estructurales, como son la región que va literalmente a interaccionar con mi muestra. Bueno, lo hice todo en vano aquí. Va a interaccionar con la muestra y es la que va a quedar como la secuencia libre, la secuencia que no va a interaccionar con nada en la estructura. Entonces, que vendría siendo prácticamente esta, que tenían que ser 20 pares de bases. Posteriormente está lo que va a ser parte de la estructura del switch, es decir, lo que va a complementar nuestro loop. Y toda esta parte de aquí es del trigger sequence. El trigger sequence tiene los datos que se tomaron y son referentes a la secuencia que tú metiste, no tanto al loop. Y se hace un análisis energético de toda la estructura y te lanza estos resultados. Los resultados, entre más cercanos, más arriba de -10, es mucho mejor. Lo bueno de este software es que ya te lo ordena por orden de importancia. Si nos vamos hasta abajo, van a tener muchas combinaciones. Entonces, las combinaciones van a ser directamente proporcionales a la estructura. Y aquí ya dice que falla, pues porque realmente va a seguir buscando locaciones y te va a dar otras cosas que ya, por cómo las secuencias se va a ir perdiendo, por cómo te vas recorriendo dentro de ese marco de dominio, pues ya se van perdiendo estadísticamente los datos que se meten para que te dé este resultado. Y entonces, pues ya dice que la primera, su locación, por así decirlo, su lugar de origen es de la base 161 y de la base 161 ustedes van a obtener esos resultados. ¿Ok? Entonces tenemos la región de detección, la parte que corresponde al switch sequence y aquí la energía libre mínima que se genera para darle estabilidad a la estructura. Entonces tenemos también aquí el sistema de Whole Domain, el sistema de RBC Tiger Switch, cómo es que ellos interaccionan como secuencia. Entonces vamos a ir dilucidando cada una de estas estructuras. Entonces el número de bases de apareamiento se refiere, por ejemplo, en Whole Domain, RBS Domain and Tiger Switch Dimer. Estas partes pues vienen siendo lo que es la estructura que teníamos aquí. Es decir,
lo que corresponde, perdón, a Total Domain viene siendo la parte que integra esta interacción de aquí abajo. Y en esa interacción van a tener, creo, si no me equivoco, 8 nucleótidos de interacción. Y la otra fracción pues corresponde al RBS y la fracción de dominio del switch, que si no mal también me equivoco son 5. Serán 8 y 5 los nucleótidos que interaccionan en esa parte. Hasta aquí son los datos más importantes que pueden generarse en esa estructura. Si tú necesitas saber qué es el switch sequence y el trigger sequence, pues básicamente te vas hacia la parte inferior y te puedes poner aquí, das clic y te va a seleccionar y te va a explicar qué es cada una de las fracciones. De todas maneras lo vamos a hacer aquí. Entonces, nos vamos a poner en esta parte y vamos a buscar cada una de esas interacciones. Aquí tenemos el sistema y lo único que nos hace falta es la secuencia del gen reportero, que debería de estar corriente abajo del linker. Ahora, si bien recordamos, me decía la parte switch y la parte trigger. Aquí vamos a enfocarnos en la parte de switch. Para la parte switch, te da dos secuencias, una que dice RNA sequence y otra que dice DNA sequence. El RNA sequence no es más que lo que viene siendo la secuencia del linker, la secuencia del codón de inicio y una secuencia de una endonucleasa, te dice. Esto en el caso en que nosotros hubiésemos elegido una endonucleasa. Entonces, ¿por qué escoges una endonucleasa? ¿Y por qué estos son los sitios en los cuales interaccionaría? Pues recuerden que la estructura del switch va desde la parte de aquí arriba hasta la cola de interacción del RNA. ¿Por qué es importante? Porque si yo voy a cambiar esta estructura, digamos que yo ya diseño un switch que ya tiene un gen reportero, si yo quiero hasta cierto punto cambiar esta parte, pues también tengo que cambiar esta parte de acá y esta parte de acá. Porque recordemos que son las interacciones y son secuencias homólogas de la parte switch con la parte del sistema reportero. Entonces tú pones una endonucleasa aquí y una endonucleasa acá y lo que haces es diseñar o amplificar una nueva secuencia de RNA y simplemente la clonas aquí y clonas acá. Y de esa manera puedes reutilizar toda la estructura y crear diferentes tipos de RNA reguladores o RNA que te permitan interactuar y buscar la presencia de cualquier otra proteína o de cualquier otro virus. Entonces, en el caso del RNA sequence, pues nosotros nunca pusimos una endonucleasa, pero pues ya comprendemos que es todo lo que va desde el linker hasta antes de entrar al RBS. Y el DNA sequence switch va desde el linker hasta lo que compone al RBS. Por ende, esas dos secuencias que vimos aquí, para diseñar mi sistema, tendría que copiar todo esto completito. Si esta es la mejor, esta secuencia se une con esta otra secuencia, esta secuencia se une con esta otra secuencia. Recordemos que esta secuencia de DNA va a tener dentro de su composición toda esta estructura del RNA sequence. Por ende, mi secuencia real tendría que tener esta fracción y esta otra fracción. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa trigger sequence? ¿Qué parte es? Nos regresamos aquí y podemos ver esta sección. En esta sección yo tengo el marco abierto de lectura, por así decirlo, o la fracción que yo metí que viene del dominio. De este dominio, recuerden que yo lo que hice fue simplemente pedirle una fracción del dominio, que fueron 120 pares de bases.
y lo voy a representar en esta fracción azul. Entonces esto representa mis 120 pares de bases y este es el dominio que metí. Y recuerden que el dominio va 5', 3', por lo que buscamos la complementariedad de la base de datos donde sacamos BGLA. Entonces este dominio va a estar compuesto por estas fracciones. En este dominio pues vamos a tener detection sequence. Detection sequence aquí lo vamos a marcar como esta línea de aquí, que es la secuencia de anclaje cuando el RNA mensajero de la muestra problema va a ser reconocido en esta fracción. Luego ahora sí tenemos RNA trigger sequence y DNA trigger sequence. Si se dan cuenta, RNA trigger sequence toma una parte del detection sequence. ¿Por qué? Porque recordemos que necesitamos crear un loop en esta parte de acá, ¿sí? En este loop nosotros necesitamos generar esta interacción de aquí abajo. RNA trigger es esta interacción que está aquí abajo. Y posteriormente, pues vemos lo mismo, pero con DNA trigger. Pero DNA trigger tiene también el RNA trigger, toda la secuencia, y aparte una secuencia más arriba de la de detección. Por ende, la secuencia de detección se va a minimizar a esta fracción de aquí hacia adelante, las 20 pares de bases. Y esta parte de interacción de acá, pues viene siendo la parte que está desde el linker hasta antes de lo que sería el sistema que tenemos acá, que va siendo de aquí hasta aquí. Y el switch pues viene también abarcando gran parte de lo que sería el RBS. Es por ello que en el ejemplo que tenemos aquí abajo, yo le estoy poniendo puntos suspensivos porque la secuencia que me da el dato de Excel de esta parte de aquí va a tener en su composición la naturaleza de, en este caso, el linker y el codón de inicio. Y para acá, hacia el corriente arriba, va a tener la secuencia de sitio de reconocimiento del ribosoma. Y es por ello que estas son las estructuras y el funcionamiento del sistema. Espero haya quedado claro. De todas maneras, pues, se vale que le muevan al sistema para que se familiaricen con ello y diseñen una serie diversa de RNA switch. Nos vemos entonces la próxima sesión.